Si crees que para las emergencias está la tarjeta de crédito, la estás cagando y te voy a explicar por qué. Las emergencias son la razón número 1 de las deudas constantes de las personas y en este sentido lo mejor que podemos hacer para dejar de endeudarnos, sobre todo con la tarjeta de crédito, es tener un fondo de emergencia, un ahorro de emergencia. Y si vienes llegando probablemente no sabías, pero los ahorros deberían tener un propósito claro. Si ya eres de los que se ha visto varios de mis videos, esto lo repito hasta el cansancio. Así que hoy te voy a contar cómo construirlo, dónde guardarlo y cómo y en qué lo deberías usar. Cuando yo empecé a interesarme como por todo este mundo de las finanzas hace más de 12 años, empecé a leer como estadísticas y reportes y cosas y hubo uno que me llamó muchísimo la atención y es que la mayoría de las personas cuando se les presenta un gasto inesperado de alrededor de $100, el 70% no tienen cómo hacerle frente en ese mismo mes a este tipo de gastos y entonces terminan endeudándose. ¿Con qué? Con la forma más fácil que es la tarjeta de crédito. Y con esto lo que termina pasando es que se empieza a crear un círculo vicioso donde no teníamos ahorros, entonces pues cuando nos llega una emergencia nos endeudamos, pero ahora la deuda pues es un pago, un compromiso mensual a futuro que nosotros estamos adquiriendo y hace más difícil que nosotros podamos ahorrar. Entonces la próxima vez que nos agarre una emergencia nos vamos a endeudar más y entonces ahí nos quedamos por toda la vida siempre endeudados con la tarjeta de crédito. Y como el tema de las emergencias no las controlamos, lo único realmente que funciona como antídoto para terminar de cortar este horrible ciclo, digamos, vicioso, es el ahorro de emergencia. Porque además estamos muy acostumbrados que una emergencia en otros aspectos de nuestras vidas se termina siempre convirtiendo en una emergencia financiera. A mí se me puede dañar la batería del carro, eso es una emergencia del carro, pero si yo tengo la plata para solventar ese gasto, no se me vuelve una emergencia financiera. Y lo mismo si se me parte una muela, pues es una emergencia médica, pero no necesariamente se vuelve una emergencia o una crisis pues en mis finanzas. Y cuando yo realmente empecé a vivir esto en carne propia, donde pues me pasan cosas, porque a mí me siguen pasando cosas, que se enfermó el perro, que literal se me partió una muela, que, no sé, me pusieron una multa por estar ahí de correcaminos en el carro, etcétera, etcétera. Cualquier vaina que nos pueda pasar, yo realmente sí tengo ese ahorro que me ha permitido simplemente sacar de ese ahorro, pagarlo y seguir con mi vida de una manera normal, obviamente siendo más responsable, ya no estoy por ahí en las autopistas a toda mecha pues, pero sí no se me vuelve como este estrés financiero terrible de, pucha, ¿de dónde voy a sacar esta plata? En Mindful Finance, el fondo de emergencia que nosotros proponemos es que sea de 1 a 2 salarios mínimos en el país de cada uno. Eso no significa que entonces es tu salario el que vas a ahorrar 1 y 2 salarios, no, es el salario mínimo de tu país, eso lo vas a multiplicar por 1 o por 2 y ese es el fondo que deberías armar. Este es el primer ahorro que tú deberías tener, es el más urgente porque es precisamente el que te va a evitar que te sigas endeudando. Si ustedes ya han estado un poquito involucrados en este tema de las finanzas personales, probablemente van a haber oído que el ahorro de emergencias debería ser entre 3 y 6 meses. Eso en Mindful Finance nosotros les llamamos un ahorro de libertad, que de hecho se los explico en este video que les voy a dejar por acá. Pero es que lo que yo me he dado cuenta es que este ahorro de emergencias debe ser lo suficiente como para hacerle frente, ¿no?, a estos $100, $200 ahí mensuales que nos puedan como sacar del juego, ¿no?, y de trastocarnos pues nuestra realidad y nuestras circunstancias específicas, pero no debería ser tan grande que nos tome muchos meses realmente pues ahorrar. Y aquí les voy a hacer una matemática rápida. Si nosotros tuviéramos que ahorrar 6 meses de nuestro salario, la mayoría de las personas solamente pueden ahorrar 10% del salario. Esto significa que les va a tomar 60 meses o 5 años poder terminar con su fondo, digamos, de los 6 meses y eso es un montón de tiempo. Así que hoy les voy a contar cómo hice para construirlo yo. Lo primero fue que yo revisé los ahorros que yo ya tenía, que de alguna manera pues no tenían ningún nombre, simplemente eran ahorros que yo estaba ahí como haciendo para no sé qué. Y cuando los revisé me di cuenta que yo ya tenía una parte del ahorro de emergencia. Y entonces aquí van a revisar ustedes si esos ahorros que ustedes tienen cubren el total del ahorro de emergencia. Y entonces aquí les voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que el salario mínimo en mi país son $500.
más. Entonces yo debería tener en ese fondo de emergencia entre 500 y 1000 dólares. Los ahorros que yo ya tenía sumaban 300. Entonces esos 300 se van a volver mi fondo de emergencia y yo voy a hacer un plan para construir los otros 200 que me faltan o incluso para construir los otros 700 si es que quiero llegar a los 1000 dólares. Si ustedes tienen suficiente plata en los ahorros que ya tenían, digamos ya tenían esos 500 dólares, pues ya le cambian el nombre y aquí no ha pasado nada. Y si no tienen nada de ahorros, no pasa nada, simplemente necesitamos crear un plan para poder ahorrar esa plata en el menor tiempo posible. Aquí quiero ser enfática que es en el menor tiempo posible. No tenemos un año para tener estos ahorros. Deberíamos incluso revisar si necesitamos hacer un par de sacrificios para poder enfocarnos realmente en esto. Si ustedes están haciendo de alguna manera otro tipo de ahorros, es el momento de parar esos ahorros, enfocar el esfuerzo en el ahorro de emergencia y cuando se complete, que usualmente es bastante rápido, luego podemos seguir con nuestra vida porque por eso este ahorro es limitado. Solamente necesitamos esa cantidad y una vez se complete, podemos seguir con otras prioridades. Aquí voy a hacer un paréntesis y es que mucho de lo que les pasa a las personas cuando empiezan a querer hacer estos cambios en sus finanzas es que empiezan como por muchos lugares. Voy a salir de deudas, voy a empezar a invertir a estos ahorros, Y entonces por estar haciendo multitasking en un montón de cosas no ven el avance en ninguna y se desmotivan y dicen esta vaina no sirve para nada. En cambio, si nos enfocamos en una sola cosa, los resultados vienen más rápido y también podemos continuar más rápido con los otros proyectos que queremos hacer. Para entender entonces de dónde va a salir esa plata, pues necesitamos tener un presupuesto bien hecho y revisarlo. En la descripción les voy a dejar un template, una plantilla gratuita que ustedes pueden descargar y ahí esta vaina viene con instrucciones para que ustedes sepan exactamente cómo armar un buen presupuesto que, by the way, no solamente es temas de aquí sé mis gastos básicos o mis gastos fijos y ya está, sino un buen presupuesto que tenga todos los aspectos de su vida para que ustedes entiendan pues en dónde se les está yendo la plata y si necesitan recortar en alguna parte lo puedan hacer. Si por alguna razón ustedes se dan cuenta que para poder ahorrar esta plata en el menor tiempo posible se tienen que dar como estos sacrificios grandes, asegúrense que tengan un tiempo determinado. Aunque si bien todos aquí somos capaces de hacer sacrificios, es imposible sostener sacrificios grandes por largos periodos de tiempo y además que esto puede llegar a crear es como un efecto rebote. Piensen por ejemplo en las dietas que cuando son súper restrictivas, ¿no? Como que a uno le cuesta un montón, pero ya lleva 2 meses, 3 meses y en el momento que a uno como que le sueltan la cuerdita, va y se comió pues toda la panadería. Y en este caso nos puede llegar a pasar lo mismo con el tema financiero, que estamos tan restringidos durante periodos tan largos de tiempo que en el momento que nos dan un poquito de chance o en el momento en verdad que ya estallemos y no podemos más, lo que vamos a hacer es sobregastar e incluso gastarnos los ahorros que nos habían costado tanto esfuerzo y tanto tiempo construir. Una vez ya lo tengamos construido, entonces necesitamos saber dónde guardarlo. Y acuérdense que aquí el ahorro de emergencias es para emergencias, es decir, que necesitamos que esté disponible para cuando pase algo y nosotros no vamos a saber exactamente cuándo va a pasar algo, entonces tiene que estar muy disponible. Por lo tanto, el ahorro de emergencias no se presta y no se invierte. Lo deberíamos guardar en una cuenta de ahorros, tratar de buscar en sus países cuentas de ahorros que les den un poquito más de rendimiento. Acuérdense que las cuentas de ahorro, por ser, digamos, tan seguras, no dan en general buenos rendimientos, pero hay una que otra que puede ser interesante. Les voy a dejar en la descripción también un documento con las mejores cuentas de ahorro por país para que entiendan. Recuerden que igual esta información cambia bastante rápido, entonces se pueden guiar por esto, pero luego ustedes también pueden hacer su propia investigación. Aquí seguramente van a saltar un par de ustedes a decir, Eli, pero es que si la guardo en el banco y la inflación se la come y la devaluación, si vas a perder el 5% del equivalente a $1000, pues vas a perder al año $50, que ya sé que a nadie le gusta perder plata, pero eso es mucho mejor que invertirla en vainas que tal vez resulten siendo muchísimo más riesgosas y en el momento que tú quieras sacar esa plata, resulta que justo en ese día la acción se cayó y terminas perdiendo muchísimo más que $50 al año. El fondo de emergencias, como su nombre lo indica,
que es para emergencias. Entonces eso quiere decir que ustedes de alguna manera tienen que saber para ustedes qué es una emergencia. El nuevo televisor para ver el mundial de fútbol no es una emergencia. El viaje que nos salió a último minuto no es una emergencia, pero sí lo pueden ser todos los temas de salud nuestros, nuestros seres queridos, de nuestras mascotas, algún gasto inesperado de la moto o del carro, alguna multa que nos hayan puesto. Pero claramente todo el tema de conciertos y fiestas pues no aplica, entonces también hay que entender dónde sí se puede usar y dónde simplemente nos estamos creando una excusa para poder pues comprar algo para la cual no nos alcanza o no teníamos planeado gastar. Bueno, ¿y qué pasa cuando me lo gaste? Porque aquí les voy a contar un secretico, y es que la mayoría de mis alumnos que han tenido este ahorro, que han construido este ahorro de emergencia, en el momento que les toque usarlo, se desmotivan horrible. Es como, mierda, Eli, pero yo ya lo tenía y ahora se me descompletó. Y aquí lo que realmente tenemos que hacer es conectar con el agradecimiento, porque la otra opción era endeudarse con la tarjeta de crédito, que les hubiera salido súper caro, y para esto está este ahorro de emergencia, justamente para poder solventar pues estos gastos inesperados. Lo que sí es que en el momento que ustedes se lo gasten, tienen que reponerlo. Entonces tienen que volver a reorganizar el presupuesto para poder reponerlo lo más rápido posible. Incluso si eso significa despriorizar otros ahorros. Les doy un ejemplo. Yo ya había acabado mi fondo de emergencia, entonces yo ya estaba ahorrando para las inversiones que quiero hacer. Durante los meses que sea necesario, tengo que parar estas inversiones o este ahorro para inversión para poder priorizar el ahorro de emergencia, o tengo que ver qué recorto de mi estilo de vida, lo que ustedes quieran hacer, pero sí es importante que lo tratemos otra vez de mantener, porque no es que nos va a pasar una emergencia en nuestra vida. Obviamente no les estoy deseando que les pasen un montón de emergencias, pero pues sí hay cositas chiquitas que siempre nos pueden desbalancear la cosa. Así que aquí les tengo un reto, y es que quiero que me cuenten en los comentarios si ya tienen su fondo de emergencia o qué es lo que van a hacer para poder armarlo en el menor tiempo posible. Yo los veo en el próximo video. Chao pues.